La razón por que yo consulté a un abogado fue porque en el año 2016, noviembre 6 de 2016, yo viajaba de regreso a casa con mi familia y por la I-95 hubo un accidente que se me interpuso un auto por la línea Express Line y trágicamente se involucró a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, cual falleció en ese accidente, y mi esposa quedó con serias lesiones en su cuerpo. Y por esa razón decidí contactar a un abogado. Yo logré contactar al abogado Stuart Raxan por la abogada del cuñado mío, que a raíz de toda la situación que habíamos tenido la familia, él le comentó a ella por la situación que estaba pasando su familia, y ella le recomendó que si algún día su familia estuviera pasando por esa situación que estaba viviendo él, su familia, ella le recomendaría al abogado Stuart Raxan para que defendiera a su familia. Y esa fue la razón que llegamos a Stuart. Fue fácil contactar al abogado Stuart Raxan. Eh, tuvimos un encuentro, el primer encuentro fue muy accesible, y no tuve duda de que estaba en la mano correcta para eh, poner el caso mío en sus manos y el caso de mi familia. No tuve duda en eso, el primer encuentro que tuve con él. Una de las principales conclusiones de la experiencia que tuve con el bufete de abogados de Stuart Raxan, una fue su profesionalismo, y la otra parte fue cómo, sabiendo que era un caso difícil, ellos siempre hicieron lo posible para que este caso llegara a una solución, y siempre fueron muy claros en cualquier duda de nuestra familia respecto al caso. Nos daban la explicación. Fueron muy, muy respetuosos en el tema de tratar ese tema, ya que yo había perdido a mi hijo y mi esposa estaba en condiciones muy delicadas de salud. Ellos fueron muy respetuosos en tocar cada tema con respecto a mi familia, y, y también esa empatía que tuvieron con el caso nuestro, que sé que ellos y el equipo de abogados de ellos y sus asistentes siempre nos mostraron ese amor, esa comprensión hacia nosotros y a nuestra familia. Para mí sí fue muy importante, primeramente, hacer justicia, porque realmente yo fui víctima, yo y mi familia, de las irresponsabilidades de no haber cumplido las compañías que tenían que ver con el tema de las líneas de Express Line, porque habían líneas que estaban postes rotos, tumbados. Y por esa irresponsabilidad de esas compañías, yo fui víctima de ese trágico accidente, mi familia y yo. Y yo pienso que yo, con el caso mío, yo buscaba hacer justicia, porque lo mismo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Nadie está exenta de que por una negligencia de una compañía o de alguien, tú puedes sufrir lo que pasé yo. Nadie está exento de eso. Y yo pienso que con el caso nuestro, y como se manejó nuestro caso, se buscaba justicia para mí, pero también hacerle entender a las compañías que tenían que ver con la seguridad de la carretera, principalmente la I-95,
que por sus irresponsabilidades pueden causar accidentes y accidentes trágicos como el que me pasó a mí. Y yo sinceramente con esto quería hacer entender que no estaban haciendo bien las cosas y que para también proteger a otras familias, a otras personas que pueden ser víctimas de un accidente de este caso. Lo que más me gustó de trabajar con el bufete de abogados de Stuart Ragson fue, como dije anteriormente, su profesionalismo y su equipo de trabajo, excelentes personas como seres humanos que son, muy excelentes. Y lo más que me impactó a mí fue la primera encuentro que tuve con Raxan, en un pequeño anécdota que tuve con él. Cuando él, primera vez que yo fui a la oficina de él y él estaba hablando con él, para explicarle el tema del caso mío, eh, necesitaba un intérprete, porque yo no hablo inglés, él no habla español. Y entonces él, al yo explicarle todo ese tema, él me pidió 5 minutos, que lo disculpara 5 minutos y salió del salón de reuniones como a su oficina. Y a los 5 minutos regresó y me habló en español de que cuánto él sentía por el momento que yo estaba viviendo y yo y mi familia, que lo sentía mucho y que él iba a hacer todo lo posible por hacerme justicia para mí y para mi familia. Eso fue muy impactante para mí porque vi lo que es el ser humano, que como, no como abogado, sino como ser humano, que sentía por el dolor que yo estaba viviendo en ese momento. Es una de las cosas que más impactó mi vida y por eso estoy muy agradecido con el abogado Stuart y su bufete. Nosotros nos sentimos trabajando con el bufete de Stuart Ragson. Mi esposo y yo, como estábamos viviendo ese tiempo tan duro, un tiempo oscuro en nuestras vidas, para nosotros trabajar con el bufete de Stuart Ragson fue algo muy, como de mucha esperanza y de una fe de que se iba a resolver el caso nuestro, se iba a hacer justicia. Y nos sentimos muy protegidos, muy sentirnos que estábamos en buenas manos de un equipo muy profesional de abogados, que soy testigo de que hicieron lo imposible para buscar cada detalle, cada evidencia en el caso nuestro. Y en verdad nos sentimos, fue una gran bendición de tenerlo como abogado y saber que estaban luchando por nuestro caso. Yo sentí que el bufete de abogados de Stuart Ragson están invirtiendo su tiempo en mi caso, porque a pesar de que era un caso bastante complejo, muy difícil, y se estaba batallando con compañías muy poderosas, grandes, ellos dedicaron tiempo y recursos en siempre buscar el más mínimo detalle del caso nuestro y siempre pusieron todo su empeño, todo su experiencia como abogado para buscarle una salida, buscar un camino hacia la justicia sobre nuestro caso. Y a raíz de ese esfuerzo que se hizo, la firma de abogados, fue que se pudo llegar a cerrar ese capítulo en la vida tan triste y trágica de nuestra vida, de nuestra familia, que a raíz de todo ese trabajo se pudo llegar a un acuerdo de un juicio y se pudo cerrar ese caso y cerrar esa etapa muy triste de nuestra vida.
Una de las cosas que más me impactó en trabajar con el bufete de abogados de Stuart Raxan fue su empatía que tuvieron en mi caso. No es que algo que yo sé como abogado, ellos deben entender entender nuestro caso, pero fue algo muy especial porque ellos como vivieron esa etapa mía de ese proceso y fueron muy respetuosos conmigo en toda esa etapa de dolor por lo que yo estaba viviendo. Y se veía la característica humana como abogado y como oficina de abogados que son. Sentí ese apoyo emocional, sentirse como que no te preocupes, nosotros vamos a luchar, vamos a protegerte, vamos a hacer justicia por ti. Toda esa parte emocional yo la sentí, fue muy humanamente eh, en lo personal. Y otra de las características que también me impactó mucho fue su profesionalismo en todos los sentidos como abogado, que gozan con un prestigio nacional muy grande y eso me sentí como muy tranquilo, eso nos dio paz y tranquilidad en el tiempo que estaba viviendo yo. Y esas son dos cosas de las más importantes que pude sentir en ese tiempo, directamente de trabajar con la firma de abogados Stuart Rax. También hablo también por mi esposa, que ella también vivió esa experiencia y sintió que ellos hicieron todo lo posible por entender su proceso y entender su caso y hacer justicia por ella y por nuestro hijo. Fue algo muy, eh, desde el punto de vista humano, fue muy importante de la forma que ellos llevaron nuestro caso y- y lograron hacer justicia. Yo doy gracias a Dios primeramente porque realmente puso en mi camino a la firma de abogados Raxan, Stuart Raxan, porque por el caso nuestro, que era un caso tan difícil, complejo, yo creo ninguna otra firma de abogados hubiera podido llegar ni a un cuarto de los resultados que se llegó, de lo que logró la firma de Stuart Raxan. Porque no creo que hubieran dedicado todos los recursos, todo el tiempo, todo el personal preparado para ver realizado ver armado el caso nuestro y con toda la evidencia, con todo el proceso que se llevó. No creo que otra firma de abogados hubiera llegado a los resultados que llegamos nosotros con la firma de Stuart Rax.